Yo quiero hablarles, para entrar al tema, El primer reformador, el primero, yo creo que el más grande, pero a la vez, él no fue el que inició esto. Me explico. Antes de eso, quiero hablarles de quién es este personaje. Se llama Martín Lutero. Él, los puntos más principales o más importantes de su vida fue que tradujo la Biblia al alemán común, al alemán que hablaba la ama de casa, el carpintero, el herrero, el minero, la gente del pueblo. Ese alemán. Y él pues defendió la relación que tiene el creyente con Dios, que no hubiera intermediarios y que no se necesitaran penitencias para poder estar bien a cuentas con Dios. Luego él peleó por eliminar el negocio de la fe. Ahorita vamos a entrar en eso. un tema muy interesante porque para el que no entra como que en contexto dice, bueno, la fe, bueno, porque pareciera que este tipo de revelaciones son, yo también lo sé, pero en ese entonces era un boom. En ese entonces, poder interpretar libremente la escritura o salirte de eso era un rebelde y podías morir por eso. Y luego hay algo que tú dijiste ahorita. En aquel entonces todo giraba alrededor de la Biblia. Cuando describen la Edad Media, el mundo gira alrededor de Dios y la Biblia. De cierta manera, sí, pero no. ¿Por qué? Porque nadie fuera de la iglesia conocía lo que la Biblia dice. Y ya vamos a entrar al tema. Algo muy polémico de Lutero es que llamaba anticristo al Papa. Llegó en cartas, a publicaciones a llamar anticristo al Papa. Y también tuvo algo, vaya, tuvo sombras, tuvo cosas malas, por llamarlo así, porque pues no podemos idealizar a ninguna persona. Martín Lutero, exactamente, por más que cause admiración, ¿no? Antes de morir, esto es lo que más me duele. Escribe un libro que se llama Sobre los judíos y sus mentiras. Y este libro hablaba fuertemente de temas muy antisemitas. Incluso Hitler lo utilizó para todas sus políticas. Toda su manera a la hora de armar su retórica está basado en el libro de Martín Lutero. Acuérdate que era alemán. Entonces, él tampoco fue tolerante con las corrientes que pensaban diferentes de él. Tuvo pleitos con los anabaptistas, tuvo diferencias teológicas, pero fue cerrado con Zwinglio, por ejemplo, sobre la Eucaristía. Y hubo una guerra que se dio, yo creo que esto es lo más fuerte y lo más polémico, lo más negro de Martín Lutero. La guerra de los campesinos, donde los campesinos al verse, al encontrar la verdad de la Biblia, dicen de aquí soy, es esta represión que hay, sobre todo de la Iglesia Católica. Esto es antibíblico, esto no puede ser así, esto no está bien, esto no debe de ser así. Y empiezan a levantarse protestas. Y al principio Lutero las apoyó, los como que Comentaba. sí, las fomentaba, pero la gente empezó en las mismas protestas y en las mismas estas manifestaciones, empezaron a quemar iglesias y empezaron a quemar conventos y empezaron a hacer destrozos. Y ahí Martín Lutero empieza a escribir que si ves a un revoltoso, no es pecado matar. Entonces, fue algo bien duro que generó la guerra de los campesinos y que se habla de cifras hasta de 100,000 muertos. Es un montón. Pues en este primer episodio es de la introducción del primer episodio del primer personaje, porque aquí no vamos a alabar a ningún personaje. Todos los personajes tienen cosas buenas, tienen cosas malas, y aquí se va a decir todo. Todo lo que se investigó se tiene que decir, pero con una única tarea y de algo que tenemos que entender. No podemos juzgar desde nuestro contexto, desde donde estamos parados nosotros, de nuestra cultura, de nuestra forma de ver las cosas, porque es injusto totalmente. Pero ya con esto yo tengo ganas de seguir escuchando más. Sí, adelante, rífatela y nosotros ahí te vamos preguntando a ver qué rollo. Fíjense qué interesante, los pilares de la iglesia luterana cuando nace la iglesia luterana. Quiero aclarar que Lutero no buscaba separarse de la iglesia, pero la situación, el carácter y la manera de ser de Lutero lo llevaron al rompimiento. Y cuando
sucede esto, cuando se rompe la relación entre la Iglesia Católica y Martín Lutero, Lutero escribe una serie de pasos, una serie de tesis, y yo pude englobar 3 pilares. Número 1, la salvación es por la fe. Eso fue algo que marcó mucho a Lutero, ahorita lo vamos a ver, pero la salvación no se paga con dinero, no se compra con penitencia, la salvación es meramente por la fe. Número 2, la autoridad absoluta de las Escrituras. Ni del Papa, ni de la Iglesia, ni de los concilios. Incluso él tuvo un problema y fue lo que lo hizo separarse cuando dijo que el Papa no era la máxima autoridad, sino las Escrituras. Y por último, el sacerdocio de todos los creyentes. Eso es algo que defendió él mucho, el sacerdocio universal, porque él decía, todos somos llamados a ser sacerdotes, no a estar subyugados a lo que diga un sacerdote, sino todos en nuestro hogar somos sacerdotes de nuestro hogar. Todos tenemos que tener nuestra relación directa de intermediarios con Dios. Para cerrar, cuando Lutero nació, toda Europa era católica. 63 años después, 63 años vivió Lutero. Cuando muere, la mitad de Europa era protestante. Entre luteranos, anglicanos y reformados, que son las 3 iglesias protestantes Principales. y de ahí partió todo. ¿Te imaginas tener una vida donde tu forma de pensar, de interpretar, de creer, de transmitir, divida no una colonia, no una ciudad, Poder de influencia. el poder de influencia que puedes llegar a tener? Ojo, Y sin la capacidad del proceso y el manejo de la información, o sea, sin las tecnologías que se tienen ahora, pues porque también eso yo creo que formó un papel muy fundamental y me imagino que lo vas a decir porque a mí me toca también comentar algo sobre eso, que tiene mucha relevancia también. La tecnología que había en ese... Eso fue el boom que fue la imprenta. Sí. Que fue la imprenta. Eso fue el boom, pero ¿qué más? yo quiero saber más. ¿Me quieres exponer? bueno, yo quiero, antes de entrar a la vida de Lutero, quiero plantear el contexto de lo que estaba viviendo o cómo fue que el mundo llegó a la época de Lutero. ¿Cómo fue que el mundo se fue transformando y cómo fue que llegaron a esos excesos al momento en que nace Lutero? Quiero poner el contexto histórico del mundo de aquella época. Y para esto los voy a regresar 1500 años. Cristo se muere, se va al cielo, deja a sus apóstoles. Cuando los apóstoles empiezan a fallecer, dejan sus escritos, la iglesia es perseguida, vamos a tener por ahí una participación de estas persecuciones. 300 años después, resulta que la iglesia viene a ser la religión oficial del imperio romano, estamos hablando, y antes de que caiga el imperio, hay un obispo, vamos a decir, un obispo general o un obispo como que de todos los obispos, que después se le llamaría papa, y que manda traducir la Biblia al latín, porque estaba en griego el Nuevo Testamento y estaba en hebreo, en arameo, y entonces ellos dicen, hey, nuestro lenguaje, nuestro idioma es el latín. Y sí, había gente que hablaba griego, pero queremos tenerlo algo más palpable, más digerible, más fácil. Entonces vamos traduciendo al latín y la mandan traducir. Y esta persona que intenta traducir la Biblia o traduce la Biblia se va y se entierra en Belén para empaparse del contexto histórico de la Biblia, de la cultura y sobre todo de los idiomas de ahí de la región, para entender qué significaba todo. Y de esta traducción nace la Vulgata latina, la famosa Vulgata latina. Vulgata viene del vulgo, de la plebe, del pueblo. Se intentó traducir a un latín que pudieran entender cualquier persona. Y pues la intención era ayudar, ¿no? A la gente, a ponerle a la mano a la gente las escrituras. Pero pasa el tiempo, no quiero enfrancarme mucho en esto, pasa el tiempo y de ser una herramienta
se convierte en un muro. ¿Por qué en un muro? Porque si ustedes analizan la historia, el Imperio Romano cae y cae pronto por ahí del 400 y algo. Entonces cae el Imperio Romano de Roma porque se divide, ¿no? Y sigue todavía el Imperio de Oriente, pero en Roma destruye el imperio, llegan los bárbaros, entonces se acaba el latín como lengua del pueblo. Y cada pueblo tiene su idioma y se empiezan a desarrollar las culturas. Ya no hay una cultura en común, ya no hay una creencia en común. Y en cada nación, cada tribu, tienen sus propios desarrollos. Y el latín deja de ser una lengua hablada, deja de ser una lengua materna, por llamarle de algún modo. Y como la Biblia estaba en latín, dejó de ser algo fácil de entender, dejó de estar al alcance de la gente. Ojo, estamos hablando de un momento en que no hay imprenta y la Biblia solamente la tenían los sacerdotes y algunos monasterios dedicaban horas y horas a copiarla y a a copiarla y a hacer manuscritos y copias y copias y copias y copias. Pero esto, imagínense si una Biblia de hoy en día está grande, ahora en aquel tiempo. Eran unos pergaminos, yo creo unos bloques. Hoy lo que tardaban, oye, imagínate ahorita o en la computadora transcribir la Biblia ahora a mano, con el tipo de solitura, con la herramienta que había. Y con tinta de esa que se corre. No, y a eso agrégale que dependiendo, a veces hay cosas pequeñas que ignoramos, pero dependiendo la ciudad o el país y la humedad, es lo que les duraba el papel, la hoja. Un error ortográfico. Y ya. Sí. Mira, después pasan los siglos y llega un momento en que hay un concilio, el concilio de Toulouse en Francia, en el año 1229. La iglesia prohíbe que los laicos posean los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. El motivo oficial, evitar malas interpretaciones. El motivo real, aplastar cualquier desafío al monopolio clerical. Es que el conocimiento es poder. Exactamente. Pero eso no fue, vaya, eso fue como que la consumación. Pero esto venía en el año 1199, te da una bula, la bula papal o como un decreto del Papa, se llamó Cumex Injuncto, donde se condena específicamente la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas o a cualquier idioma de los pueblos. ¿Por qué? Dice el Papa, la pequeña vidriera, corremos el riesgo de que la pequeña vidriera se rompa por los cerdos. La vidriera es el negocio y los cerdos es el pueblo. Entonces, corremos el riesgo, si saben todos lo que estamos haciendo, que nada que ver con lo que dice ese libro, corremos el riesgo de que se nos vaya el negocio de las manos. A partir de ahí, la Biblia en cualquier idioma común de pueblo fue considerada un hereje. Estamos hablando del año 1300, ¿no? Ya casi llegamos. Y para esto empiezan a llegar ya los primeros rebeldes, los primeros que se levantan, que dicen esto no está bien, esto no es normal. Pero en ese entonces, traducir o tener una Biblia en tu idioma era herejía. Era crimen. Te mataban, te ahorcaban o te quemaban vivo, exactamente. Entonces, quiero hablarles del primero, John Wycliffe. Estoy seguro que ustedes... Yo te voy a mencionar algo de John Wycliffe. Ok, John Wycliffe, como su nombre dice, ¿no? Él era de Inglaterra. Él no era cualquier persona. Esta persona era un teólogo de Oxford, un erudito, era sacerdote, obviamente católico. Y pues no era un loco ahí que se le ocurrió, no. Él, cuando empieza a recibir revelación o entender que la Biblia estaba hablando de un mundo distinto a lo que estaban viviendo, traduce la Biblia al inglés. Esa fue su herencia, eso fue su logro. Traduce la Biblia al inglés. Pero no solamente se quedó ahí. Él empezó a enseñar que el Papa también él lo llamó anticristo. Siglos antes que Lutero. Él empezó a decir que la venta de indulgencias era un crimen, era un pecado así casi capital, ¿no? Algunos de sus seguidores llamados lolardos copiaban los manuscritos a mano
y los empezaron a distribuir. Y los empezaron así como que a que se diera a conocer todo la corrupción que estaba generando Roma, todo lo mal que se estaba llevando a la vida diaria. ¿Cómo afectaba la vida diaria las mentiras del Vaticano? Y es que, aunque se prohíba la Biblia, aunque se diga vamos a cortar con el conocimiento y ya no va a haber más conocimiento, aquí nos puede salir el lado teológico o filosófico, que dentro de todos existe esa fuerza o esa virtud de la verdad. Siempre va a haber alguien que diga esto está mal, y si es necesario morir por decir que está mal, así va a ser, porque como que dentro de nosotros no podemos vivir engañados, o no puedes vivir tú sabiendo que algo está mal y estarlo haciendo. Como que siempre va a brotar ese lado de la verdad, ese lado de lo correcto, decir aquí algo tiene que cambiar. De la justicia. Sí. Ese lado justiciero. Fíjense lo curioso. John Wycliffe murió de causas naturales. Se le escapó a la iglesia. Sí, se le escapó. Y casi 50 años antes, después de su muerte, él fue declarado hereje en un concilio y mandaron quemar sus libros, y mandaron quemar a todos los seguidores y a todos los simpatizantes con su causa. Pero no quedó ahí. Fueron y desenterraron sus restos porque no merecía estar en un campo santo. Desenterraron sus restos, los quemaron y las cenizas las esparcieron en el río para que no hubiera reliquias. Porque no era digno de... Exacto. No podía estar en un lugar para que descansara en paz. Y fíjate, ahorita que dijiste lo de las reliquias, antes ese tema de las reliquias era muy importante, las reliquias de los santos y cómo trasladaban, bueno, no lo vamos a hablar ahorita, pero estaría muy bien en otro tema, hablar sobre ese tipo de reliquias dentro de las tradiciones, cómo iban literal, y esas de cuerpos como reliquias y de un santo para poder santificarla. Es que ahí yo creo que una tesis buena que alguien pudiera hacer o pudiéramos hacer es que somos adoradores por naturaleza. O sea, eso es inherente, es intrínseco. O sea, necesitamos adorar, porque si tú lo ves en el Antiguo Testamento, pasaba lo mismo. O sea, no sabemos qué hacer. ¿Quién tiene oro? Hay que hacer un becerro, porque Moisés no baja. Entonces, se está tardando, hay que hacer esto, hay que adorar esto, hay que objetos, algo material, algo palpable. Exactamente. Perdóname por cambiarte de tema, pero estaba chido eso. No, sí. De hecho, Lutero ataca eso. Incluso hace una crítica que dice que había tantas astillas de la Vera Cruz o de la Cruz de Cristo que pudieran formarse un bosque, ¿no? De tantas astillas de reliquias que había a diferentes iglesias. A los padres de sufrir no le gustó esto. Después de Wycliffe llega Jan Hus. Era un checo que estudia a Wycliffe. Y no quiero resaltar, este amigo no era cualquier pensador, no era alguien que se le ocurrió, no era alguien que leyó, por allá en Inglaterra John Wycliffe está escribiendo cosas bonitas, cosas que me convienen, cosas que le pueden agradar al pueblo. No era un político, vaya. Era un teólogo, era el rector de la Universidad de Praga. Y él, algo revolucionario que él hizo es predicar en checo. Él predicaba en el idioma de la gente. Y a lo mejor para nosotros es nada, ¿no? Pues todo el mundo predica y cada quien intenta encontrar como el hilo negro o dar a entender un mensaje nuevo. En aquel entonces se predicaba en latín. Era la barrera del... Exacto. Toda la misa era en latín. Todas las escrituras estaban en latín. Todo lo que la gente escuchaba era latín. Y la mayoría de las personas no entendían nada. Nada. ¿Te imaginas el peligro? A veces no dimensionamos el peligro, pero imagínate que toda la información que se conozca, por ejemplo, la tenga él. Porque yo no tengo acceso a leer la verdad. Él sí. Que él haga uso de esa verdad a su antojo, eso es un moral. Pero él puede utilizar que... Y ahora tenía que creer porque tenía que creer. Porque no le quedaba de otra. No tenía criterio, pues sí. Fuera o al bar. No tenía criterio porque no tenía conocimientos. Tenía herramientas. No tenía herramientas para poder cuestionar, para poder defenderse, porque
me imagino que eso lo vas a decir un poquito más adelante, que cuando ya se abre esto, la gente empieza a darse cuenta por sí sola de que esto no va por ahí. Exactamente. Y todo lo que decimos nosotros, y siempre yo digo, cuando estoy dando algún tema de alguna clase, hey, no me creas. No me creas lo que yo digo, investiga, date cuenta por ti mismo para que te quede bien claro y que estés bien convencido. Pues este amigo, checo, Jan Hus, él criticó la corrupción que había en Roma y en todos los sacerdotes, los obispos, los cardenales, inclusive hasta el Papa, pues él escribía sobre eso. Criticó mucho la venta de indulgencias, criticó que estaba prohibido que el sacerdote se casara y que el Papa tuviera amantes, que los cardenales tuvieran amantes y que reconocieran legítimamente a sus hijos. Siendo que ¿cómo pues? Se supone que el sacerdote tiene que tener el don de celibato, tiene que casarse con Cristo, con su iglesia, no puede dedicarse a una mujer, menos a una familia. No, no solamente tenían hijos, tenían amantes, tenían muchos hijos y los reconocían y le daban cargos dentro de la iglesia. Ahí, bueno, el descaro, ¿no? Exacto. A ese mundo es que criticó y obviamente pues eso le iba a costar y iba a costar caro. Fíjense algo que vamos a ver incluso ahorita más adelante. Este amigo, Jan Hus, criticó que la Eucaristía fuera dada en ambas especies, pan y vino, no solamente a los sacerdotes, sino a todos, porque en ese momento solamente se le daba el pan al pueblo y el vino solo era para los sacerdotes. De cierta manera, haciendo como una diferencia, como que, hey, yo soy más. Tú no conoces el latín, tú no conoces a Cristo, tú no conoces la lengua sagrada, bendita, inspirada, tú no mereces sereno. Él criticó eso duro y pues yo creo que tú vas a hablar un poco de eso más adelante, ¿no? Él recibe una invitación del emperador Segismundo. Le prometió un salvoconducto para llevarse a un concilio y debatir todo lo que él estaba enseñando y todo lo que él estaba escribiendo y todo lo que le estaba enseñando a la gente para defender sus ideas, pero fue un engaño, fue una trampa. En cuanto llega, lo hicieron prisionero, lo meten al calabozo allá donde estaba bien difícil. ¿A él lo invitaron? A él lo invitan a un concilio para debatir, para negociar, para Bien escucharlo. contento y bien realizado él. Sí, dijo, ya la hice, ya me hizo ganas. Ya causé Sí. un cambio, porque yo tengo los argumentos. Yo me lo imagino pues diciendo, yo estudié, no es algo que me contaron, yo traduje la Biblia o por lo menos yo entiendo el latín, yo les puedo demostrar que lo que digo es cierto. Pero pues a estos amigos no le interesaba. Era una carnada y como pez. Ven, te invitamos al concilio, vamos debatiendo todo lo que tú estás diciendo. Y no, en cuanto llegó, lo agarraron, lo meten prisionero, lo meten en una mazmorra, ya al calabozo. Y nunca tuvo el derecho de réplica, por llamarlo de algún modo. Nunca lo escucharon, no le dieron oportunidad. Derecho de defensa. Nada, solamente lo presentaron ante un juicio, pero en ese juicio solamente fue para darle una sentencia. Y la condena fue quemarlo vivo. Cuando él lo estaban prendiendo en la hoguera, él dice, hoy asarán un ganso, porque Hus, que cuidaba Hus, significa ganso en chet. Pero dentro de 100 años escucharán cantar a un Cícero. 100 años después. Salió profeta. 100 años después llega Lutero, cumpliendo esa profecía y lo llaman ese sí. Salió bravo el Juan Hus. Juan Hus. En mexicano, ¿no? Juan Hus. Igual, sus cenizas fueron, todo, hasta los huesos fueron dejados ahí para que se consumieran y se hicieran cenizas y fueron arrojados a un río para que sus reliquias no fueran inspiración para nadie. Oye, Mike, y eso está buena la moraleja de decir, fíjate, decir, ¿quieres trascender? ¿Quieres hacer una diferencia? Este va a ser tu camino. Esto va a ser lo que te espera. Actualmente también pudiera ser en la sociedad, en la cultura, en la política, en cualquiera de las esferas que te desenvuelvas. ¿Quieres trascender? Porque Eso es el costo. ese es el costo.
Antes había una forma, es lo mismo hoy en día. Sí. ¿Quieres hacer una diferencia y sacar a relucir lo que está mal? Eso es lo que va a pasar, pero vas a abrir un camino. Pues ese fue Jan Hus. Después de él viene, déjenme ver, Girolamo Savonarola. ¿Y eso con qué se comía? Era lo que iba a decir. No es una pasta italiana, pero sí era de Italia. Hasta hambre me dio. Él habló más que nada en el reino de Florencia. Y su predicación bien fuerte en contra del pecado de vanidad. Incluso él organizaba, iba a decir fogatas, pero no, es como hogueras. Y a él le gustaba, en sus predicaciones invitaba a la gente a que quemaran su vanidad y echaban vestidos caros, echaban joyas, echaban espejos, echaban adornos a la lumbre y quemaban como símbolo de renunciar a la vanidad, renunciar a su ego, renunciar a la soberbia. Oye, Mike, y ahí te das cuenta que hay un mensaje bien profundo en eso porque te das cuenta que la vanidad no está en el material. Tú puedes quemar todo, pero eso sigue aquí, pues. Eso sigue adentro. Eso no se va a quemar. Eso no se quema con fuego terrenal. Pues él predicaba más que nada en contra del Papa. Al estar Florencia en Italia, muy cerquita del Vaticano, ¿no? Él predicaba, le tiraba con todo al Papa de su época, se llamaba Alejandro VI, y si ustedes investigan de este amigo, era de lo más corrupto. Yo creo que el peor Papa que ha tenido la Iglesia Católica. Este amigo tenía esposa, tenía amantes, tenía hijos, vendía a sus hijos, no venderlos como por dinero, sino que de manera económica buscaba el mejor postor para conseguir influencia, para conseguir fortuna. Es todo un empresario el Papa. Sus hijos sí, pequeños los nombraba cardenales para estar sacando dinero de ahí. No sé si le suene a algo común. Entonces, Era un negociazo. pues obviamente esto le iba a costar muy caro. Y pues llegó el momento en que el Papa, fíjense, le dijo, hey, vamos haciendo una cosa. Te voy a nombrar cardenal si dejas de hablar ya de toda esta cosa. De todo lo que sabes. Eso comprar. Sí, el único método que él conocía y la única herramienta que él tenía para... Lo que era fácil, lo que hacía seguido. Hizo negocio también, quiso hacer negocio. Él vendía los puestos, él vendía por dinero, por ducados, por no sé cómo se movían en aquel entonces, pero vendía los obispados, había cardenales de 7 años. Todo por 17 años de edad. 7 años de edad, un cardenal de 7 años de edad. Un cardenal es el jefe, el representante de un pueblo en el Vaticano. Incluso había obispos que nunca iban a sus lugares, pues obispo. Imagínate el obispo de España, pero vive en Roma y nunca jamás visita España. ¿Por qué? Porque lo único que le interesaba era dinero, era más que nada influencia política, fortuna. Y ante eso se enfrentaba. Exacto. Cuando él empieza a predicar del Papa, el Papa lo manda a llamar. Como era muy famoso, hacía estas cosas de las fogatas, de las hogueras, del pecado, pues como que no se atrevía, ¿no? A hacerle algo. Y le dice, hey, vamos llegando a un arreglo. Te hago cardenal, pero deja de estarme tirando tierra. Entonces, obviamente este Savonarola no quiso. Pues o copelas o cuello. Lo mandaron a ahorcar. Lo mandaron quemar. Ya muerto lo quemaron. Y esto como que era regla, como que era de librito a todos. Hay que quemarlo hasta hacerlo polvo porque no queremos que se convierta en una realidad. Y cuando sea polvo lo volvemos a quemar y lo que sobre lo esparcimos en... Acostumbraban a tirarlo en el río para que no pudieran recuperar nada. Pero te abono para árboles lo que... Pero te das cuenta que esos métodos, en la actualidad, no, esos métodos siguen vigentes. No, o sea, es decir, no estás a favor mío, pero mira, si te ofrezco esto, esos métodos siguen vigentes el día de hoy, en todos lados. Savonarola vivió en el 1450, 1500. Ya para este entonces estamos llegando a la época de Lutero. Todo lo que tuvo que pasar, el contexto, para saber por qué Lutero hizo lo que hizo
o entendí el mundo de esa forma. A este mundo llegó Lutero. Y sabes que está bien importante eso porque nosotros, por lo menos, o yo, hasta antes de esto, la figura más importante para nosotros del protestantismo es Lutero. Y no sabemos que hay un contexto de años, de siglos atrás, pues, de reformadores atrás que también lucharon y que fueron mártires, o sea, que murieron también por causa de ello. Pues, o sea, no tenemos como esa conciencia general de ese tipo de contextos como que Sí, pues ignoramos. ahora sí ignoramos. Entonces, se cumple lo que dijo Juan Hus 100 años después. 100 años después llega el cisne a predicar. Antes de yo hacer esta investigación no tenía ni idea de cómo había muerto Lutero. ¿Ustedes saben cómo murió Lutero? No me vayas a decir que también lo quemaron y las reliquias y todo. Cuando empiezo a leer de los antiguos, de los pre-reformadores, yo creí, y pues también lo quemaron, lo ahorcaron, lo hicieron cenizas y lo tiraron a un río. Eso fue mi primer pensamiento. Pero resulta que no. Lutero murió. Alguien dice que lo envenenaron, pero yo creo que murió de causas naturales. O sea, no hay indicio bibliográfico, vamos a decir así, que especifique si murió de causas naturales o que si lo envenenaron. Pues por la ciencia que tenían, yo creo que a pura especulación. Sí, lo que pasa es que eso fue hace 500 años. Entonces, se dice la versión oficial es que murió por causas naturales y ya estaba en una edad que para la época, imagínate, fue la época de la peste bubónica, la peste negra en Europa. Entonces, para la época, 63 años, vivió mucho, pues. Pero sí hay quien, por ahí teorías que dicen que lo envenenaron. Total, yo creo que murió de causas naturales. Hay algunos autores que citan cómo él ya batallaba para caminar, por ejemplo, él seguía en su edad avanzada, seguía yendo a enseñar, a predicar. Hasta el día que murió, él seguía haciéndolo su vocación. Y pues esas señales de que había que llevarlo en un carruaje, había que llevarlo a los lugares, pues ya te hablan de un deterioro de su cuerpo. Él cita que en sus años de monje, él luchaba mucho con su conciencia. Entonces, lo único que él conocía para calmar su conciencia y acercarse a Dios era martirizarse, era flagelarse. Y él se quedaba en las madrugadas en la nieve, por ejemplo, en los inviernos, para que su cuerpo sufriera y no tener malos pensamientos. Entonces, cosas de esas, él después dice que lo que él vivió en su juventud a causa de calmar su conciencia, le cobró factura en sus últimos años, deteriorando su salud. Órale. Pero, pues bueno, ese fue el mundo al que llegó Lutero. Algo que quiero hacer como que resaltar, la gente, los sacerdotes, más que nada los sacerdotes de pueblos o pequeñas ciudades, inclusive los sacerdotes rurales, pues con mayor razón, apenas entendían un poco del latín. Y todo lo que tenía que ver con la vida religiosa estaba en latín. Entonces, sabían sacar una misa, porque tenían que hacerlo, pero hasta ahí. Ya interpretar la Biblia, entender el mensaje, enseñarle a alguien, aconsejar a alguien como sacerdotes que eran, imposible. Entonces, sumado a eso, el negocio de las indulgencias. ¿Qué era una indulgencia? La indulgencia era, vamos a decir, un acta certificada por la iglesia, en donde la iglesia dice, nosotros somos, vamos a decirlo así, guardianes del gran tesoro de Cristo y de los apóstoles. Y como somos guardianes de ese tesoro, tenemos la potestad de venderte la salida del purgatorio. Ojo, no del infierno, del purgatorio. El mejor negocio, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque no te vas a dar cuenta si te saqué o no, pues. O si saqué a tu familiar o no lo saqué. O sea, ¿cómo vas a saber eso? No hay prueba. No hay pruebas. Hubo un predicador, así le llamaban a los vendedores de indulgencias, se llamaba Johann Tetzel.
El peor. Fíjense su lema. Una fichita era ese hombre, ¿no? Se habla de que hubo otros peores, ¿no? Pero este se hizo muy famoso por un lema. Tan pronto suena la moneda en el cajón, el alma sale del purgatorio y vuela al cielo. Así nomás. Qué chulado. Hubo otros peores porque algunos autores citan que Lutero escribe en contra de ellos, que daban indulgencias a las prostitutas a cambio de servicios sexuales, por ejemplo. Daban indulgencias al dueño de la cantina a cambio de una noche de parranda para él y todos sus amigos. Imagínate. Entonces, Lutero aclara que Tetzel no era así, pero era muy bueno para venderlas, muy bueno para recolectar. A ese mundo llega Lutero. Oye, Mike, y la cuestión de la recolección de dinero o la venta de indulgencias, tengo entendido que se da porque quieren construir, ¿no? La iglesia en sí, o sea, el monumento de la iglesia, y ocupan dinero, dicen, ¿cómo obtenemos recursos económicos? Entonces, hay que vender la salvación. Hay que vender la Hay que salvación. vender la salvación. Entonces, ¿quién no quiere sacar a un familiar del purgatorio? ¿O quién no quiere comprar su salvación? Entonces, ante ese mundo religioso se enfrenta Lutero. Y era un negocio muy jugoso porque involucraba a los gobiernos locales. Les decía, oye, déjame vender indulgencias en tu tierra y la mitad es para ti y la mitad para mí. Ahora, era un negocio seguro porque, como dijiste al inicio, el porcentaje de catolicismo que había cuando llega Lutero Totalmente. era todo. Porque Es que 100%. podía no serlo, ¿no? O sea, tenías, era el Estado. Si Así tú no ibas a la misa, iba alguien a investigar por qué no fuiste a misa. A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no fuiste a la misa? Ajá, eras rebelde. Y no, pues es que estaba enfermo. Ah, ok, está bien, no pasa nada. Pero hay de ti, de que no, pues que me dio flojera, me dolió la cabeza, que me sentía mal, estoy muy cansado, me desvelé. Hombre, era muy mal visto y podías tener castigos. Fíjate. No ir a la misa. Y cuando tú ibas a la misa tenías beneficios divinos. Ese día algunos ciegos recobraban la vista, los sordos recobraban el oído, se les daban fuerzas a los cansados. Ese día de la misa, si tú ibas, todo te salía bien, nadie te robaba. Obviamente eso pasaba en tierras lejanas. Claro. Se contaban testimonios de que Exacto. allá para esto, y se alimentaba la... Y si aquí no te pasa es porque tú no tienes fe. Claro, se alimentaba el mito. La meritocracia, fíjate. El tratar de ganarlo por ese tipo de acciones también, pues el favor de Dios por ese tipo de... No, y alimentar la fe a través del mito. Porque no sé qué tantas cosas de Martín Lutero ahorita nos vayamos a enterar que yo creía que eran verdad y no son verdades. O que yo no sabía y que yo lo tengo idealizado como, wow, un hombre, y que me voy a enterar de cosas que tal vez golpeen un poquito mi interior, ¿no? Santo sin mancha. Y carácter perfecto. Se lo llevó en un carro, se llevó un carruaje de fuego. Sí. Pues en sí, ese fue su mundo. A Martín Lutero lo ayudaron dos cosas. ¿Por qué él murió de causas naturales? Por dos cosas. Número uno, la imprenta. Se cree que él fue el primer, vamos a llamarlo de alguna manera, como un rockstar. El primer influencer. El primer influencer, el primer famoso. El primer viral. Exacto. Gracias a la imprenta de Gutenberg. Exactamente. Y se topó o creció en un ambiente donde estaba Erasmo de Rotterdam escribiendo, utilizando la imprenta y sembrando como una rebelión, como un mensaje humanista para criticar al Papa, al Vaticano, a la Iglesia de todos los abusos, de todas esas multas, de todas esas indulgencias, de cómo se estaba abandonando al ciudadano de a pie. Okay. Entonces, ese mensaje ya estaba junto con todos los antecedentes históricos, junto con la represión, junto con todo lo que había. Y la segunda cosa que ayudó a Lutero, primero la imprenta, segundo, el nacionalismo alemán. Esto es algo delicado, por llamarlo de alguna manera, porque siglos después se daría lo del pintor austriaco. Así hay que llamarlo.
El pintor austriaco. No vaya a ser que el primer video y vamos por el canal. Entonces, Sí, perdón, pero es importante, fíjate lo que acabas de comentar, porque uno piensa, por lo menos en mi caso, que el nacionalismo alemán se da, Nace ahí. no, que no nace ahí, sino nace con el pintor austriaco. Sí, por eso que nace con él. El pintor austriaco. Pero tú estás comentando que es como un tema ya cultural el nacionalismo alemán, pues es parte inherente ya de la cultura alemana desde ese entonces. Pero eso se da, parecería que nomás se da en ellos, pero tú ves diferentes países actualmente. El nacionalismo mexicano es de los más férreos a nivel mundial. Sí, el estadounidense tiene un nacionalismo que se sienten superiores a todo el mundo. El español, o sea, eso a veces apuntamos, como dice la frase, no apuntamos así cuando nos señalan a otros más dedos para atrás. Entonces a Lutero le ayudó el nacionalismo alemán desde ese entonces y la imprenta. y la imprenta. Okay. Voy a saltarme ese punto porque es muy importante y lo voy a mencionar adelante, pero ténganlo muy en cuenta. Por último, había una inseguridad espiritual, porque les recuerdo lo que dije al principio. Viene Lutero a un mundo cristiano, bíblico, católico, que está muy lejos del mensaje de Jesús y de los apóstoles. Entonces, esa corrupción en la iglesia, junto con pestes, guerras, hambrunas, la gente temía a Dios y al diablo. Y era... Qué frase. Sí, estaba bien difícil vivir en esa época. Qué locura, ¿no? Sí. El mensaje de la salvación, el mensaje de real bíblico, estaba perdido totalmente. La iglesia vendía seguros contra el infierno, pero su corrupción hacía dudar de su validez. Eso se respiraba, ese era el ambiente cuando el 10 de noviembre de 1483 nace un pequeño niño llamado Martín Lutero. Este hombre encontró una Biblia encadenada al latín, encerrada allá en el calabozo, en la torre del castillo, como protegida por todo un ejército de clérigos que no permitían que nadie la encontrara, la alcanzara, la conociera, y él llega en este ambiente. Qué increíble, ¿no? Está curado de contexto. Yo considero que Martín Lutero era un hombre de carácter muy firme, muy fuerte, era un apasionado, todo lo hacía intenso, todo lo hacía al 1000%. No había escala de grises, era blanco o negro. Exacto, él se iba a todo sí o todo no, no había puntos intermedios. Y tenía también, vamos a decirlo así, una culpa. No pude encontrar si él tenía algo en específico. Yo pudiera pensar que mató a alguien por equivocación, que, no sé, algún atropello que hizo, porque a él lo persiguió una culpa y que lo hizo buscar la penitencia al modo, ¿no? Como él era muy intenso, a unos niveles intensos buscando el perdón de Dios. Porque en la película se ve, yo hace mucho tiempo la vi, no sé si es ese fragmento, pero se ve un Martín Lutero de joven sufriendo en las noches. O sea, literal llorando, literal agarrándose la cabeza y no, ¿por qué? O sea, como que la culpa era algo, o sea, la película nos quiere decir que la culpa era algo que realmente lo molestaba, no lo dejaba avanzar. Podemos decirlo que era un aguijón en él, o sea, fuertísimo. Pudiera ser, esta es pregunta, no sé, ¿no? Pero pudiera ser también ese sentimiento de culpa como el que sintió Nehemías, por ejemplo, cuando pasó lo de los muros, cuando se le revela que Nehemías sabe la información, lo que hace Nehemías es orar y le pide perdón al Señor por los pecados de su pueblo, pero él también incluyéndose dentro de él, cuando él no estaba en una posición diferente, en una posición de poder, y pudiera quizás... Pensándole el pecado de su pueblo. Exactamente, por causa también de este nacionalismo, porque como tú dijiste, yo estoy especulando, ¿no? Tú dijiste que lo que él nunca buscó la separación,
sino buscaba la reforma dentro de él. Dentro de... Entonces quizás eso le podía pasar también. Pues pudiera ser otra opción. No nada más de matar a alguien de joven. Pues o sea, no, lo que pues, pasa es que yo no digo que eso hizo, yo digo que busqué algún pecado que él lo marcara para llevarlo a tanta penitencia y a tanto dolor y sufrimiento, porque como dices tú, no dormía. Había muchas noches en que él buscaba pagar su culpa con dolor físico. Él se autoflagelaba, él hacía vigilias de oración, ayunos de muchos días, buscando el perdón de Dios. Se confesaba a la más mínima tentación o mal pensamiento, cualquier cosa. Y yo me pongo a pensar, ¿qué hizo de joven? ¿Qué habrá hecho para llevarlo a esa intensidad en la búsqueda de Dios? No encontré ningún autor de todo lo que yo investigué menciona algo que él haya hecho. Entonces, este era un muchacho desde niño apasionado, era terco, visionario, pero también su conciencia bien viva, fuerte, y no le daba tregua a esta conciencia para tener paz. Y si nosotros analizamos, desde que él nace, su papá era muy duro con él, porque él decía que la disciplina es la base del éxito. Y su mamá era muy creyente, entonces era muy rígida, al grado de que él escribe en una ocasión que su mamá era muy dura, tan dura que le hizo conocer a un Dios exigente. Y el temor de Dios que le intentó inculcar, de verdad, era temor. Él le temía a Dios, porque él decía, si Dios es justo, yo merezco la muerte. Sí. Él pensaba en eso. Si Dios es justo, merezco la muerte. Qué impresionante el cómo uno, bueno, ustedes como padres presenten a Dios a sus hijos, ¿no? Pero también a los demás, porque lo que tú enseñas es la imagen que van a tener de esa figura, ¿no? Sí. En lugar de presentar un Dios tal vez de misericordia o amor, que en ese contexto pues no se conocía sobre nada. O sea, creo que ni los mismos padres de la iglesia habían leído la Biblia. O sea, imagínate. O sea, pero, padres, ¿te refieres a los sacerdotes? Sí, que los mismos sacerdotes de la iglesia no habían leído la Biblia, habían leído fragmentos nada más. Ahora imagínate la plebe, la prole. Exactamente. Pues Martín Lutero nace en una familia muy pobre, muy humilde. Su papá era minero, empleado minero, y apenas si les alcanzaba. Incluso hay quienes mencionan que mandaban, cuando Lutero era un niño, era muy menor, mandaban a su hijo, era común en la época, a ir casa por casa tocando las puertas, y se ponían a cantar. Alguien abría la puerta y el niño se ponía a cantar alguna canción de la iglesia, algo. Por ofrendas. Sí, buscando ofrenda. E incluso él en una carta cita a una señora, ya no recuerdo el nombre, donde él le hace mención que esa señora como que le causó, le dieron muchas ganas de apoyarlo. Algo vio en él que dijo, niño, yo te voy a ayudar, ya deja de andar de casa en casa, dejan de andar perdiendo el tiempo, yo te voy a mantener para que tú te enfoques en la escuela. Era un niño en aquel entonces. Por ahí pasa el tiempo y su papá consigue como una concesión. Alguien por ahí le ofrece a manera de préstamo, de alquilada, no recuerdo bien. El caso es que él ya deja de ser un minero de esos que se meten adentro y ya se vuelve como un patrón, como que alguien que tiene la concesión de una mina, y ya pueden respirar un poquito mejor. Y es cuando dice, voy a mandar a mi hijo. Lutero era el mayor de 8 hermanos y era el más grande, era el mayor. Entonces manda a Lutero ya a una escuela a estudiar. Su papá tenía ganas que estudiara derecho y decía, yo quisiera que mi hijo, como es muy brillante, como es muy audaz, muy astuto, creo que tiene la capacidad de estudiar y ser algún consejero de un príncipe, de un rey, de una persona importante de su época. Eso era lo que él quería. Pero en una ocasión, Lutero estudiando en la universidad en otra ciudad, seguido, constantemente iba a visitar a sus papás, como lo hacen hoy en día los estudiantes, ¿no? En una de las veces que regresaba a la ciudad donde estudiaba, a la universidad,
En la noche lo agarra una tormenta. Y la tormenta estaba tan fuerte que Lutero tuvo miedo. Incluso le cae un rayo tan cerquita que él creyó que iba a morir. O más bien él vio la muerte muy cerquita. Entonces él dijo, Santa Ana, líbrame de la tormenta y me haré monje. Santa Ana era la patrona, no sé cómo se llama, cómo se diga, de los mineros. Entonces él por eso se encomienda y pues ya sabemos, ¿no? La historia al final deja la escuela de Derecho a los 15 días, a las 2 semanas. Él hace una reunión con sus amigos, los manda a llamar para explicarles, hey, me salgo de la escuela, yo me voy a hacer monje. Y los amigos no lo pueden creer. Se va y se mete a un convento agustino. Y ahí cambia radicalmente su vida. Él, como les dije al principio, era muy intenso en todo lo que hacía y se mete de lleno al convento. Entonces, en este convento empieza a conocer a Dios. Algo que se me olvidaba, cuando él estaba estudiando Derecho, se encuentra con una Biblia. Y En la universidad. en la universidad Ok. se encuentra en la biblioteca con una Biblia En latín. en latín. Pero él, por ser de los pocos que podían estudiar, ya conocía el latín. Ok. Ya conocía el latín y puede empezar a disfrutar de las escrituras. En aquel entonces, lo único que conocía era lo que se hablaba en las misas, que no se las podía perder. Pero eran pasajes vagos. En ese momento se topa con una Biblia completa y empieza a leer ya como todo el libro de pasta a pasta, la Biblia. Y él se queda admirado. Él hasta cita, dice, deseaba con todo el ardor de mi corazón que Dios me diera un libro así para mí mismo. Esa hambre tenía, ¿no? Por la... Qué fuerte. Era como oro para él. Claro. Exactamente. Y es que sigue siendo ese oro, pero eso nosotros no lo vemos así. Estamos tan consumidos, Diluido. estamos tan consumidos con ocupaciones, con cosas tan irrelevantes, que tenemos una perla tan grande allí a nuestro alcance, en nuestra mano, que yo creo que la vamos a valorar hasta si un día la prohíben. Exacto. Hasta ese día vamos a querer hacer lo que sea para poder abrirla, para poder leerla, para poder... Porque mientras no valoramos esa perla que está ahí. Y siempre le sale lo predicador de los foros, ¿te fijas? Tiene que ver. Pues el joven Lutero se mete de lleno en su papel ahora de monje, se pone los hábitos, se enoja a su papá, obviamente, porque no es lo que él quería para su hijo. Él tenía la confianza que lo defendiera en la minería. Había muchos problemas en la minería y él quería que un abogado en su familia fuera el que abriera las puertas hacia el dinero, la influencia, la comodidad. Al estatus, pues. Exacto. Entonces, Lutero cita después, si algún monje hubiera podido llegar al cielo por su vida monástica, yo habría sido ese monje. De lo entregado que estaba en la oración, en los ayunos, en la confesión. Dijiste o blanco o negro. Era Exacto. todo o nada. Hay una frase que yo me acuerdo cuando una vez que estudié a Lutero, dijo, si el Papa tiene la autoridad y el poder para liberar nuestras almas del purgatorio, ¿por qué no lo hace gratis? Wow. ¿Por qué no lo hace gratis? Y ya, o sea, con eso es, Exacto. como dice el meme, no déjalo, ya está muerto. Ya sé. No me tocó ver esa frase, fíjate, lo que sí vi es que él dijo, si el Papa tiene tanto dinero, porque ojo, las indulgencias nunca fue un secreto, que eran una recolección del papado del Vaticano para reconstruir el Vaticano, para construir la Basílica de San Pedro. Entonces nunca fue secreto, siempre se supo, pues. Y era como un apoyo que la gente daba también para esta reconstrucción.
Y él Pero dijo, también, perdón, pero también se temorizaba a la gente con el infierno. obvio, con- claro que y con sí. todo eso para darle un valor tangible a esto. Era necesario. Era matar. necesario como decir, te voy a crear una necesidad para venderte la Marketing a todo sí, lo que daba. No, lo más duro era cuando iban con la viuda, los hijos de la persona, imagínate, se murió tu papá y sabes que pues por ahí no era tan buen cristiano que digamos. Abuelo y todo. En el velorio llegaban estos compas a venderte una indulgencia y ojo, no había una tarifa ya pactada. Sí, Eso era lo y- que y iba a eso, qué preguntar locura. precisamente, sí, porque yo sí no conozco de los precios de las indulgencias. E iba a preguntarte si había algún precio. Ellos usaban específico. una lógica, así como no sé si han escuchado que, por ejemplo, una persona va en exceso de velocidad y lo detiene un policía y le hace una multa. Hay lugares en que si tú vas en un Ferrari, la multa es de $100,000 por exagerar la cantidad. Y si tú vas en un Toyota, en un Nissan, pues es mucho menor. Entonces, ellos usaban ese criterio. Dependiendo el sapo la pedrada, dependiendo tus riquezas, tus bienes, era la tarifa, el costo de la indulgencia. Imagínate los padres que acaban de perder un hijo en un momento de dolor, de incertidumbre, atemorizados con el infierno Y de ignorancia. y de ignorancia. Que no sabían ellos nada, no conocían nada. Ellos lo veían. No, pues la indulgencia valía muchísimo dinero ahí. O sea, ahí ya no costaba 5 pesos. Y fíjate Porque jugabas con el dolor, Ajá. jugabas con esa parte, o sea, te atrevías a jugar con eso, decir, oye, pues va cayendo, tú sabes si lo sacamos de una vez o ¿O lo quieres ahí quieres sufriendo? ahí sufriendo más tiempo. Ahora, se nos hace increíble de creer esto de que cómo alguien se puede tragar ese cuento, pero entendamos, como tú dijiste al principio, no podemos juzgar desde donde nosotros estamos parados, porque ahorita nosotros ya tenemos acceso a la información, pero en aquel entonces no. En aquel entonces era real el sentimiento y todo era real, pues, o sea, mi hijo puede salir del purgatorio en este momento si yo vendo a mis burras y las pago, pues. Sí, el sacerdote tenía todo el poder y la verdad y el Así conocimiento. es. Pues siguiendo con la historia, tenemos a un Lutero joven, atormentado por su conciencia y haciendo muchas oraciones, largos ayunos y confesándose por lo más mínimo. Y en eso, su confesor Johann von Staupitz le da un consejo que cambiaría la vida de Lutero. Oye, si en lugar de sumergirte en tu vida de castigo, de flagelación, ¿por qué no te sumerges en las escrituras, en la Biblia? Y este consejo Lutero lo toma y en ese entonces a él le daban muchas tareas de limpiar, de lavar, de recoger, de tallar los pisos, de sacar basura, de andar haciendo muchas tareas muy, muy básicas, vamos a llamarle así. Pero cuando le dan este consejo, este era como alguien importante ahí, como el director del convento de donde él estaba, y le dan tiempo, le dan su espacio y le quitan tareas porque era muy bueno. Empezó a estudiar y dedicarse realmente a las escrituras, tanto que en 1507 lo ordenan como sacerdote. En su primera misa, a Lutero le daba miedo lo que él estaba haciendo. Él tenía mucho temor de lo que él estaba haciendo y dice que apenas pudo pronunciar las palabras de la consagración porque la simple idea de sostener en sus manos al mismo Cristo lo aterraba. Qué impresionante. Eso era lo que había en Lutero. En 1508 a Lutero lo mandan a Wittenberg. Era una universidad apenas unos pocos años atrás fundada por un príncipe que ahorita vamos a ver cómo es muy un protagonista en la vida de Lutero, el príncipe Federico el Sabio le llamaban. Funda esta universidad y mandan a Lutero a dar clases. Ahí él va a enseñar filosofía y teología. Y mientras él daba clases de filosofía y teología, sigue estudiando. Es que era una sola misma. Era una sola misma. El catolicismo llegó a un punto donde, yo no sé si ustedes
conozcan esa información, a lo mejor me imagino yo que sí, pero si no, para los oyentes, el catolicismo, la interpretación de Cristo y de Dios no está separada de la filosofía. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llamaba la universidad o qué universidad era la que fue Lutero? Agustina. La teología agustiniana ¿De quién bebió Agustín para poder interpretar las escrituras? de Sócrates, de De Platón. Está vinculado. Está vinculado totalmente. Para poder dar una interpretación a la persona de Cristo, a todo eso, tuvieron que ir a la filosofía clásica. ¿Quieres decir que la teología de la iglesia está basada No se en los puede- filósofos No se puede. griegos? Fíjate la afirmación que voy a decir. No puede separar la teología católica y de la interpretación de Cristo sin los filósofos. Wow, ese es tema para todo un podcast. yo Así creo. es. Ese es tema como para que tú estés aquí al frente y te... En particular, dos filósofos, que es Platón y Aristóteles. Me imagino. Tuvieron que ir ahí, Agustín y Tomás de Aquino, para sentar las bases y solidificar la teología católica romana. Que según yo, ellos son los teólogos, los padres de la teología católica. Sí, pero tuvieron que ir a beber a la filosofía. Por eso estaba tan así entrelazado. Bueno, a mí me tocó investigar un poquito, estudiar un poquito de San Agustín y de su teología para entender lo que estudió Lutero y cómo fue, por qué él enseñaba estas cosas. Y no entiendo cómo es que la iglesia enseñaba todas esas cosas, siendo que está basada su teología en la gracia, en el perdón, en la relación con Dios, en casi San Agustín dice que todos somos salvos, que la misericordia de Dios es tan grande. Es que San Agustín, a mí me fascina San Agustín de Hipona, me fascina, porque da respuestas a un montón de preguntas bien impresionantes que para en ese entonces era un boom. Si ahorita, por ejemplo, él respondía a preguntas como ¿es Dios el autor del mal? Y él era defensor del libre albedrío. Y decía, Dios no... Bueno, lo vamos a dejar para otro... Otro podcast porque está bien interesante. Pero lo que pasa es que aquí acuérdate que también nos falta el papel de la hegemonía o de control. Sí. La corrupción. Exactamente, por eso yo creo ahí es la separación. Sí, totalmente. Cuando empieza Lutero a dar clases, él empieza a hacer preguntas, no a los alumnos, todavía no llega a eso, a sus colegas, a los maestros, a sus compañeros. ¿Puede el hombre por sus obras merecer la gracia de Dios? Esta es una pregunta que lo volvía loco, pues. No, nos vuelve la fecha. Luego otra pregunta. ¿Y si la verdadera justicia no es la que producimos, sino la que Dios nos concede? Le giraba la ardilla diferente, ¿no? Estas dudas ya son una rebelión para el pensamiento de la época. Sí, claro. Pero se quedan en él. Estas dudas son como que una charla en confianza entre tú y yo, que somos iguales, sin esparcirla a nadie fuera de esas paredes. Entonces, esa fue la intención. Bueno, ahorita llegamos a eso. Llega el momento en que Lutero era alguien sobresaliente en su orden agustina y lo eligen para una misión. Por ahí se estaban dando algunos recortes en los monasterios y tenían que ir a debatir. Hey, no, por favor, no nos quites recursos si nosotros trabajamos. Oye, producimos cerveza, no traducimos, hacemos copias de la Biblia, y hacemos que el monasterio sea autosustentable, sostenible económicamente. ¿Cómo que nos quieres quitar recursos? Pues la orden manda a un grupito de monjes a defender al monasterio y entre ellos va Lutero. En 1510 lo mandan a defender a su monasterio a Roma, a la capital. Y él va con unas expectativas enormes, gigantes.
Acuérdense que él se confiesa por el más mínimo duda que le venga al pensamiento. Y eso es lo que él buscaba. Voy a llegar a Roma y va a haber teólogos confesando a la gente. Va a haber, Bravo. va a haber padres sacerdotes con alas, ¿no? De la santidad, y llega y me imagino que se encuentra con el lodo, ¿no? Resulta que se topa con el lujo, con la corrupción, se topa con sacerdotes ignorantes En altos cargos. en altos cargos, busca una confesión inteligente, intelectual, busca quien le pueda dar un buen consejo, que le calme esa culpa que él todavía lucha, que le calme la voz de su conciencia que no le permite estar en paz. Y se lleva una disolución enorme, enorme, enorme. Pero todavía no, no rompía o todavía quería permanecer dentro de la iglesia. En cuanto llega Lutero a Roma, dice: salve Roma Santa, consagrada por la sangre de los mártires. Eso fue cuando la vio de lejos, la ciudad enorme, la ciudad grande, bella, con esos edificios, con esos... Infraestructura. Sí, él dice: salve Roma Santa, consagrada por la sangre de sus mártires. El golpe fue más duro, la realidad lo golpea como si le hubiera caído de verdad el rayo, porque estaban todos preocupados, las autoridades de la iglesia estaban preocupados por lujos, por vanidades, por cosas que nada tenían que ver con el mensaje de la Biblia, de las Escrituras. Aún creen en la Biblia, perdón, aún creen en la iglesia, aún creen en el Papa, pero su imagen y lo idealizado que lo tenían se cayó. Ya Roma, su concepto se quiebra y ahí empieza como que una cosquillita para desconfiar. Su fe en Dios sigue intacta, pero su fe en la estructura humana de la iglesia se tambalea. Se derrumbó esa utopía, Y duró- esa imagen utópica. Y esa espinita duró, a lo que si me salen las cuentas, duró 9 años. Porque eso fue en 1510. 10. Entonces, 9 añitos después, pasa lo que... Ahí vamos, ya casi llegamos, ahí va. Después del viaje a Roma, Lutero se regresa y ya definitivamente se establece en Wittenberg, ahí donde estaba su universidad, donde él daba clases y él, si se acuerdan, él estaba estudiando. Pues en el 1512 ya lo nombran doctor en teología. Y con ello, él ya es como que la autoridad en la clase de la Biblia, de las Escrituras. Entonces, esta responsabilidad lo lleva a meterse de lleno y como con una carga en sus hombros de estudiar la Biblia a detalle. Y ahora sí, ya con esa decepción que se lleva del Vaticano, empieza a lanzarle preguntas a sus estudiantes. Ya empieza a sembrar por ahí algunas cositas en sus estudiantes. Como decimos en mi tierra, empieza a levantar polvo. Exacto. Entonces, él durante esos años estudia las cartas de Pablo. Y eso le lleva a confrontarse con él mismo y con su conciencia. Él lo que quería era calmar su conciencia. Y esa justicia de Dios a él lo tenía vuelto loco. Porque, recordemos, él decía: si Dios es justo, yo merezco la muerte. Entonces, él se topa con el capítulo 1, versículo 17 de Romanos. Y él escribe: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y cuando él analiza este texto, dice, él escribió: sentí que había nacido de nuevo, que las puertas del paraíso se me habían abierto de par en par. Literal salió del lugar de tormento y de condena, pues. Salió del purgatorio, por llamarle de alguna No manera. quise decir así porque... Dije, pues igual y no pago indulgencia. ¿Sabes qué se me figura? No sé si conozcan el mito de la caverna. Sí, ¿Conócelo? ¿Tú conoces? Salió de la caverna. salió de la caverna. Salió de la caverna. La caverna es un mito planteado por Platón,
donde está una persona nada más viendo unas figuras y eso es todo su mundo. Pero después logra salir y se da cuenta que conoce la vida. Universo más allá. Existe un universo más allá. Salió de la caverna, o sea, conoció la vida. Esa historia no es necesariamente en la caverna, pero en otros estratos Sí, sí, sí. creo que se puede encontrar unas picas. Sí. Siguiendo un poquito con la historia, en el 12 lo nombran responsable de la cátedra de Biblia. En el 1515 lo nombran vicario de la orden agustiniana. Y es como ya un, vamos a decirle así, supervisor de 11 conventos en la región. Y entonces él empieza a viajar y él empieza a visitarlos y empieza a ganar influencia y reconocimiento. Y sobre todo, él era doctor en teología. Entonces era alguien súper estudiado y él se describe a Lutero como alguien brillante y con mucha facilidad de palabra, muy apasionado en lo que hacía. Entonces también él evoluciona en su teología y empieza a enseñar la teología de la cruz, que dice la verdadera gloria de Dios se revela en la humillación y el sufrimiento de Cristo, no en el poder o la ostentación. Porque a manera que ibas subiendo en la escalera del clérigo, el te ibas llenando más de riquezas y de lujos, pues, y él decía: "No, aquí es al revés, en el que más conoce y el que más avanza en la fe, tiene que ser más humilde, porque de a Cristo la gloria". Entonces, en sus clases insiste él que la salvación es obra de Dios de principio a fin, y empieza ya a criticar las prácticas que opacan esta verdad y obviamente la venta de indulgencias. Sus palabras son tranquilos, moderados, pero en sus pensamientos ya está muy lejos de la versión oficial. En esos años, Lutero empieza a estudiar a Pablo y sus cartas y ya se convence definitivamente que lo que Cristo él enseña a sus alumnos a vivir fuera de él, de ellos, porque ya no tenemos que confiar en lo que nosotros podemos hacer o lograr, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. En eso está basada nuestra confianza. Entonces ya con eso estaba prácticamente, por lo menos en sus enseñanzas en la escuela, separándose de Roma. Entonces, por ahí se topa con Johann Tetzel, el vendedor de indulgencias que les decía. Y la frase de Johann Tetzel era: cuando la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio al cielo vuela. En cuanto cae la moneda, ya, a gusto, a disfrutar en el cielo, en el paraíso, ya no está más en el purgatorio. Y obviamente Lutero empieza a criticar esto, porque este Tetzel estaba por toda Alemania predicando este mensaje y vendiendo indulgencias. No nomás por Alemania, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver adelante. En serio. ¿En serio? Pero de Tetzel también. De Tetzel. Pues, Ese estaba bravo. Avanzamos en el tiempo, 5 años después, en el 1517, y Lutero ya es un teólogo respetado, doctor en teología, pero no es todavía un rebelde declarado. Él empieza a predicar basado en las escrituras a los alumnos. Él, más que nada, todavía no quería separarse y tal vez en sus inicios nunca fue su intención separarse, porque él lo que estaba haciendo era sembrar en las nuevas generaciones esa duda sí. de: hey, la salvación no se da por comprar un papel, tampoco se da por tu sufrimiento. Él recordaba mucho sus momentos de monje y todos los sufrimientos que él pasó y cómo él intentaba conseguir el favor de Dios a través de los sacrificios. Entonces él decía: no es posible, no puedo permitir que los jóvenes vivan con ese pensamiento. No solo los jóvenes, pero a los jóvenes les sembraba la idea.
Entonces él empieza a hablarles de la fe en Cristo y que la salvación es por la fe. Cristo ya pagó, nosotros no podemos añadir nada, no necesitamos añadir nada. Y obviamente empieza ya, como ya era alguien influyente, empieza a llamar la atención y su mensaje se sale de Sajonia de Alemania y llega ya a oídas de Roma. Entonces, eh, él criticaba mucho el sistema que en su opinión explota la inseguridad de la eternidad, explota la inseguridad de la salvación a cambio de dinero. Está bien fuerte, ¿no? Las cosas a las que se topaba o se daba cuenta por leer él las escrituras. Sí. O sea, el tener acceso, pero yo creo que también había algo más. No sé si decirlo y llamarlo así, de que él ya traía algo. Pero hasta donde vamos, él no tenía la intencionalidad, creo yo, la intencionalidad de causar esa revolución, sino simplemente de enseñar la verdad, hasta como él la había interpretado hasta ese momento, pues, que levantaba polvo, que contradecía muchas eh, tradiciones, por así decirlo, pues sí, pero la intencionalidad de él no era generar, hasta ahorita, no era generar todavía esa revolución tan violenta, vamos a decir, ¿no? Yo creo que las circunstancias lo Lo fue fueron brillando. orillando a, porque decir, oye, esto no está bien. Ah, ¿qué tiene? Déjalo ahí, cálmate. No, 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 esto no está bien. Entonces, ¿qué haces? Si tú ya dijiste que esto no está bien y nadie te pela por las buenas, ¿qué haces? Porque me imagino que Lutero sentía una carga impuesta enorme de decir, oye, tengo que anunciarles a los demás la verdad. Es que la misma pasión que Sí. tenía. Lo intenso que era. Exactamente, la misma pasión y la intensidad que él tenía y que era la esencia de él, era lo que lo llevaba ahí. Él escribe, esto no es cuestión de debate, es cuestión de vida o muerte. Pensando en toda la carga que él sentía, como ustedes dicen, y todo lo que él sufrió de joven en el monasterio. Entonces, él traía todo ese peso y cuando se le abrieron los ojos, él dice, no es posible que vivamos así, Tengo que que enseñemos así. Esto tengo que enseñarlo, pero les repito, su intención no era romper con la iglesia. Y ahí les va. Para todos, es una verdad casi tatuada en piedra, grabada en piedra, que Lutero fue y clavó 95 tesis en la catedral Es que no pasó del así. castillo y nunca pasó así. Jamás, jamás Lutero agarra un martillo y va y clava las tesis. Oye, oye, Billy. No, Hay quienes, como fue como mito. sí, total, leyenda, mito. Hay quienes como para suavizar este hecho dicen que las tesis estaban en latín, para como que concederle hey, no era una rebelión directa declarada, no era una declaración de guerra porque estaba en latín. Así nos lo hacen ver o así lo enseñan como leyenda. Lo que pasó en realidad, él con esa autoridad que tenía y con compañeros académicos, compañeros obispos que él tenía, él escribe las 95 tesis y se las envía con la ayuda de la imprenta, se las envía por correspondencia a sus amigos, a sus compañeros de la universidad, a su obispo, a su supervisor de la orden agustiniana. Hacer las cosas bien. Él se le llama tesis porque son como Argumentos. un argumento esperando un debate. Él estaba declarando una verdad esperando que le contestaran por qué no es así. Él quería abrir solamente el canal de comunicación. Exacto. Y sí, porque más adelante a él lo llaman y lo jalan. A ver, ven para acá. Porque él lo que él quería era vamos a llamarlo así, una confrontación, un debate, un intercambio de ideas. Pero interno. Sí, pero bíblico. Bíblico, totalmente. Totalmente bíblico. No lo que tú crees, no lo que no.
lo que dice la escritura. Las tesis de él, sus argumentos eran lo que dice allí. Sí, Sí. Por ahí dicen que hay una carta que Lutero le escribe al Papa, donde se disculpa porque sus tesis se hacen públicas, porque él nunca tuvo la intención de que se dieran a conocer. Pero qué diferencia en la historia, ¿eh? Porque la acción de llegar y clavar las 95 tesis. Es una declaración de guerra total. Totalmente. o sea, pero ¿sabes qué? ¿A qué? Ahorita que tú dices eso me da la cabeza porque es decir, a ver, clavar las tesis en la puerta de la iglesia a lo mejor es decir, meterlas tan profundo y ponerlas tan palpable, como dice él, las envió a todas las personas importantes, influyentes de aquel entonces, que es como una alegoría o no sé decirlo, o sea, clavó las tesis en la puerta de la iglesia, o sea, a las personas que permiten el acceso al conocimiento, a la verdad, clavó esas tesis ahí. Ok, pero tú sabes que una acción vale más que 1000 palabras. El hecho de enviarlo a las personas de influencia es buscar un cambio. El hecho de clavarlas en una puerta Es rebelión. es la guerra. Exacto. Totalmente. O sea, son dos cosas para mí. Hay que tomar en cuenta que él se las envía a sus amigos, a sus colegas, a su círculo de influencia, esperando generar un cambio de adentro, influenciar con argumentos, con la verdad. Casi les dice, encontré un tesoro y es tan grande que es para compartir con todo el mundo y se lo estamos negando a la gente. Demuéstrenme, por favor, que no es cierto, porque estoy a punto de desbordarme. Casi lo veo así. Nomás te falta decirme que Santa Claus no existe. Entonces, las 95 tesis, Lutero se las envía a sus colegas, se los envía a sus compañeros de universidad y nunca él se las pone en la catedral, no quedamos en eso. Pero era un Eh, boom, era una verdad, una perla, y las perlas nos esconden. ¿Qué decían las 95 tesis? ¿Qué decían? ¿Ustedes tienen algo en mente? ¿Qué decían? Sí. Yo tengo una idea por lo que nosotros conocemos, ¿no? En cuanto al resumen de las 95 tesis. Es que ese es un punto bien importante. Ese es un punto bien importante que me imagino que vas para allá. Voy para allá. Que no en sí, nosotros creemos que esos 5 argumentos de Lutero, ejes fundamentales. fundamentales, él los presentó así, pero tengo entendido que no. ¿Qué dices? Hay un resumen que en el siglo XX los teólogos sacaron de las tesis, pero yo me puse a leer las tesis y son simples enunciados, es una oración corta. La gran mayoría habla de las indulgencias, de la salvación y de la falsa autoridad del Papa. Si resumimos las 95 tesis, viene siendo una protesta porque las indulgencias no tienen nada que ver con Dios, es puro negocio, no tienen por qué andarlas predicando por todo el mundo. La autoridad no es el Papa, es la Biblia. ¡Pum! Sí, exactamente. Entonces, en el siglo XX ya los teólogos empiezan como a que hacer un compendio y salen las 5 solas. 5 solas. 5 solas le llaman por el latín, porque él escribe, acuérdense, en latín. Entonces, la sola escritura, dándole la autoridad máxima a la Biblia, donde la iglesia tiene que enseñar lo que dice la Biblia. Totalmente. Y no puede la iglesia cambiar algo, sino que la iglesia tiene que cambiar adaptándose a las escrituras. Segunda, la sola fide o la sola fe. La salvación, la justificación viene por la fe. Cristo ya hizo todo. Si tú crees en eso, no necesitas méritos, no necesitas sacrificios, no necesitas obras. La sola fe te da la salvación. Tercera, sola gratia. La gracia de Dios es suficiente. No ocupas, ya Cristo pagó por todo, su sacrificio fue completo. Tú no ocupas hacer más, solo acéptalo. Número 4, solus Christus. Ya no necesitamos mediadores. ¡Pum! Ni sacerdotes, ni papas,
ni santos, ni vírgenes. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y número 5, soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Exactamente. Ni a los hombres, ni a las instituciones, solo a Dios tenemos que rendirle gloria. Ese fue el resumen o el compendio que hicieron los estudiosos siglos después. Que obviamente entre los reformadores y la gran mayoría entre las 95 tesis se formó. Entonces, el texto de Lutero comienza diciendo que la vida del cristiano debe ser una vida de arrepentimiento genuino, no de simples transacciones espirituales, sacando totalmente el dinero de lo que estaba diciendo la iglesia. Específicamente atacaba la práctica de Tetzel. Dice en la tesis número 62, los verdaderos tesoros de la iglesia son el santo evangelio de la gloria y la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el tesoro, gran tesoro de Cristo y de los apóstoles que tenía la iglesia le daba la autoridad para vender perdón. Hacia un lado completamente la gracia. Completamente. Le respiraba, le salía por los poros de la piel a Martín Lutero la verdad, el amor por la teología, y lo que dice Mike al principio, el temor, decir, qué miedo no estar viviendo o estar equivocándome con esto. O sea, para él era un peso, me imagino yo, enorme. Yo pienso que cuando él se llena de todo esto, su conciencia ahora le empieza a exigir, así como le exigía todos esos años de juventud, el estar en paz con Dios, ahora le empieza a exigir todo este tesoro que tú tienes en las manos, no te lo puedes quedar para ti mismo. Tienes que hacérselo llegar a la gente. Después de que se hace pública sus tesis en el 1518, Lutero es invitado a presentar sus ideas en una reunión de los monjes agustinos. Y él centra su mensaje en la comprensión del evangelio de la cruz. O sea, la gloria y el poder son de Dios, no tuyos. No dependen de tus sacrificios, de tus buenas obras, ni de tus méritos. Y el otro punto, el hombre, incluso en sus mejores obras, sigue siendo pecador y necesita depender totalmente de la gracia. La gracia lo es todo. Y él cita, el amor de Dios no encuentra, sino que crea lo que es amado. Entonces él ya aquí está atacando directamente al sistema de méritos y al sistema de penitencias. Ahí está ya la revolución destapada completamente. Sí y no. En esta reunión es cuando lo convocan a él a retractarse, o todavía es una reunión más adelante. Todavía no. Después, en 1519, Lutero se enfrenta en un debate a Juan Eck. ¿Debate o sí era debate? Sí era debate. Todavía es un debate. Se enfrenta con Juan Eck y aquí se da la ruptura. Se dice que Lutero pierde este debate porque Juan Eck lo acorrala. Sus argumentos son tan poderosos y la conciencia de Lutero está tan libre predicando que Juan Eck lo lleva hasta que llega el momento en que está acorralado con sus argumentos. Y dice, si Lutero niega que el Papa tenga autoridad suprema sobre la Iglesia, está adoptando la posición de Jan Hus, el que estábamos, del ganso que estábamos hablando, checo, y que había sido condenado como hereje un siglo antes. Entonces, cuando Eck lo acorrala y le hace esa pregunta, oye, si tú niegas la autoridad del Papa sobre la Iglesia, entonces tú estás dándole autoridad y valor al argumento de Jan Hus. De aquel hereje. Exacto. Sí, haces la declaración so pena de muerte. Así es. Oye, ¿sabes a qué me recuerda? A la encrucijada que le ponen a Jesús. ¿Qué hay que hacer con esta mujer? Cuando lo cuestionar, cuando lo cuestionan más bien. Cuando tú dices,
¿Lo perdonas o la apedreamos? Le metieron ahí, ahí la opción que tomara iba a perder, era perder, perder. Así estaba. Así llevaron a Lutero en este debate y se dice que perdió el debate por defender su integridad, por defender la voz de su conciencia y sobre todo toda esa verdad que él traía ya no podía detenerla, vaya, porque su respuesta o rompía con el papado o rompía con todo lo que él venía predicando todos estos años. Entonces él dijo, sí, niego la autoridad del Papa sobre la Iglesia. Y entre nosotros hay muchos artículos de Jan Hus que son cristianos y evangélicos que la Iglesia Universal no puede condenar. Con esto está definitivamente ya separándose de la Iglesia Católica. Y aquí ya es el punto de no retorno. Ya hiciste como en un debate público una declaración que contradice totalmente a la iglesia. Y aquí ya él decide, a partir de aquí, predicar libremente, vamos a decirle así. Pero Roma no se queda de brazos cruzados. En 1520, el Papa León X emite una bula. Y esta bula condena 41 proposiciones de Lutero, de todo lo que él enseñaba, y le da 60 días para retractarse. O si no, Fíjense lo que dice la bula. Levántate, oh Señor, y juzga tu causa. Un jabalí ha entrado en tu viña. Este jabalí era Lutero. Pero Lutero, en lugar de retractarse, quema públicamente la bula del Papa. Y con esto ya definitivamente declara rota toda relación que él tenía El divorcio. con Roma. la Completamente. emancipación. Sí. Después de quemar esta bula, él se prepara y escribe 3 de sus obras más influyentes. Él le escribe a la nobleza cristiana de Alemania y llama a los príncipes a reformar la iglesia. Les dice, hey, la iglesia está mal y no podemos seguir así. Se lo dirige completamente a los príncipes que dirigían Alemania. Segunda obra, la cautividad babilónica de la iglesia. Compara a la Babilonia del Apocalipsis. Del exilio. No, No, la Babilonia del Apocalipsis, donde la Babilonia se bebe la sangre de los mártires, la compara con Roma. Entonces él está diciendo ahí, todo lo que Roma representa es del anticristo. Y por último, la libertad del cristiano. Empieza a hacer como declaraciones doctrinales ya, dándole libertad a la gente. Todavía no les traduce la Biblia, pero ya les empieza a dar doctrina, ya les empieza a decir, hey, vamos despertando Alemania, vamos despertando cristianos de todo lo que está mal en nuestra práctica diaria. Y su lenguaje se vuelve directo y confrontativo. Al verse ya libre y al verse atacado, ya ataca directamente, libremente y empieza su guerra teológica con Roma y con todos sus teólogos. El Papa asigna al cardenal Cayetano para juzgar y quemar a Lutero por hereje. Pero Federico el Sabio, un príncipe de Alemania que era exactamente el que fundó la Universidad de Wittenberg, él era simpatizante, le cayeron bien los escritos de Lutero y va y convence al cardenal Cayetano de no pedir el juicio en Roma, sino conceder el juicio en Alemania. El Papa se enojó, pero lo concedió y le dan a Lutero esta concesión de juzgarlo en Alemania. Y también Federico el Sabio le pide que por favor no lo manden a la hoguera al salir de la... Pero aquí una pregunta. ¿Hay algo específico por cuál pidió que fuera en Alemania y no en Roma? Sí, sí, Ok. no quería que lo mataran. Si se llevan a Lutero a juzgar a Roma, ahí Muerte segura. era muerte segura. Sí, pues ya no estaba bajo su dominio. Sí, así de.
bajo su influencia. Exacto. Estaba en posición de alguien más. Entonces él buscaba, tenía alguna estrategia para La idea, la intención de Federico era que el emperador Carlos V escuchara a Martín Lutero, que convenciera al emperador. Carlos V, el emperador o el hombre, el gobernante más importante de la época. Exacto. El gobernador, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos V de Germania, Carlos I de España, casi el emperador de Europa. Ese Carlos, ahorita les voy a contar una novela del Carlos también. Fíjate que en 1521, Carlos V manda a llamar a Lutero y le manda como una, ¿cómo decirle así? Como una comitiva de protección, de seguridad a Martín Lutero, y va con su bandera imperial. Y hay escritos donde Martín Lutero dice que él tenía mucho miedo de presentarse ante el emperador, le causaba respeto, y se dice que tenía 19 años en ese entonces, 1521. Entonces, sobre los hombros del emperador Carlos V estaba todo una tradición, yo creo que tú vas a hablar más de eso, sobre el catolicismo. Entonces, él no podía dejar vivo a Martín Lutero, pero Federico quería que Carlos V escuchara la defensa que Martín Lutero iba a hacer. No te pido que no lo mates. O escúchalo. Escúchalo, Escúchalo. escúchalo. O sea, por ti solo. Tú toma tu... Cuando mandan esta comitiva, al frente va la bandera del emperador, del reino, el estandarte, sí, y a ciudad que llegaban en el recorrido desde Wittenberg, era ciudad que recibía con aplausos, con ovación a Lutero, como una figura, ese rockstar que les digo, ese influencer famoso que la gente le tendía sus mantos, que le tiraba flores, que lo recibía ovacionándolo. Todo eso gracias a la imprenta que les decía, porque escrito que Lutero escribía, hacía, era escrito que se hacía famoso gracias a la imprenta. A veces, sí, a veces por él mismo, a veces por sus mismos seguidores. El caso es que él siempre estaba escribiendo, y para 1521 él ya era una celebridad, conocida por todos lados. Lugar que él visitaba, que en esa comitiva salían a recibirlo, salían a ovacionarle, salían a mostrarle su apoyo. No, y además el hecho de que llegara con el estandarte del emperador Ajá. era como esta celebridad, por ponerle un estatus, viene también respaldado por el imperio. Pues. Fíjate que la gente sabía que lo llevaban a juicio. Entonces, este apoyo era de una manera de mostrar su apoyo. Era más sincero todavía el apoyo, pues. Era hey, no le hagan nada porque Alemania está con él. Obviamente no toda la gente lo apoyaba. Se dice que la mitad de Alemania estaba con él y la otra mitad lo odiaba. ¿Por qué? Porque él representaba un cambio y seguramente los que salían beneficiados del sistema político de la época estaban en contra. Pero la gran mayoría, los campesinos, los que estaban bajo presión, eran los que necesitaban ese cambio. El mundo de su época anhelaba ese cambio que Martín Lutero Que representaba. se animó a hacer. Exactamente. Cuando llegan a la reunión, presentan a Lutero y él esperaba un debate, él esperaba que empezaran a darle una voz. una sentencia, pero una respuesta, una participación para defenderse. Y solamente le hacen 2 preguntas. Esa es mi parte favorita de toda la historia. Delante de Lutero en una mesa ponen sus libros y le preguntan, ¿reconoces como tuyos estos escritos que están frente a ti? Martín Lutero se les queda viendo y dice, sí, son míos esos escritos. Entonces, ahí con todo el nerviosismo y el estrés, le preguntan, más bien le dicen, te retractas de todo lo que has escrito. Entonces, Lutero ya iba con nervios, ya sabía que lo que él dijera iba a ser su sentencia de vida o de muerte.
Entonces, él dijo, concédanme por favor un día nada más para pensar mi respuesta. Como en ese día cabía la duda, dijeron, de aquí somos. En un día la muerte lo va a atormentar y él va a oler su propia carne quemándose en la hoguera y se va a retractar. Y ya se acaba. Ese era el trato, ¿no? Se acaba tu lucha, se acaba tu juicio, tú te retractes y nos vamos cada quien para su casa. Al día siguiente se presenta Lutero, le ponen los libros, está el emperador, están los cardenales, está todo el juicio ahí, los jueces esperan que Lutero se retracte y aquí está la famosa frase de Lutero que se las voy a leer para no meter de mi cosecha. A menos que se me convenza mediante el testimonio de las Escrituras o razones evidentes, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada porque ir contra la conciencia no es seguro ni correcto. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Qué locura, ¿no? A la torre. Carlos V Locura. lo declara proscrito, hereje. Y como él había ofrecido un salvoconducto, le dice, te vamos a llevar ya a tu casa. La iglesia ya decidirá qué hacer contigo. Yo cumpliré con mi compromiso de llevarte hasta tu casa. Y en el camino llega una comitiva, un pequeño grupo de asaltantes y secuestran a Martín Lutero. La gente piensa lo peor. Y no, todo esto fue un fraude, fue armado por la iglesia, la misma iglesia. El salvoconducto fue un Fue fraude. un fraude, el salvoconducto, sí. Seguramente al rey, al emperador, lo puedan asaltar. No, eso fue armado, eso fue... ¿Sí me explico? Eso pensó la gente. Lo que en realidad pasó fue que su amigo Federico el Sabio organizó un secuestro y fue real el asalto a la comitiva del emperador. Ataca a los guardias que lo llevan prisionero y se lo llevan secuestrado. Y no se le revela ni a él ni a Lutero mismo hasta que llega. O sea que no fue un secuestro, fue un rescate. Fue un rescate. Disfrazado. Fue un rescate que ni él mismo se dio cuenta hasta que llega al castillo de Wartburg. Era tan secreto que a él se le conocía como Junker York, el caballero Jorge. Y se le presenta a Federico y le dice, ¿sabes qué? Me enteré que te iban a matar. Entonces yo no podía permitir eso. Yo no podía permitir que el mundo se quedara sin alguien como tú. Entonces te vas a quedar aquí encerrado hasta que todo esto pase. Yo no sé cómo, pero aquí vas a estar hasta que todo se calme y haya oportunidad de poderte sacar con seguridad. Entonces Lutero a regañadientas acepta, pero dice, necesito hacer algo en este encierro, en este cautiverio. Necesito que tú me traigas libros y empieza a pedir libros para empezar su obra maestra, traducir el Nuevo Testamento al alemán. Para que ahora sí, fíjate la estrategia, hasta a mí se me hace bien importante porque si yo te digo la verdad y no te puedo convencer de ella, ¿cómo puedo convencerte y que tú estés de mi lado? Te la traduzco para que la veas por ti mismo. Para que tú la leas. Exacto. Así, la verdad va a estar tan evidente a los ojos de todos que esta ola nadie la va a poder parar. Por eso, Entonces, transcribe, la cambia al idioma alemán, Sí. a los ojos de todos, y allí ya no tienes un Martín Lutero, tienes miles. miles. Su objetivo era que cualquier persona, desde el campesino, el mercader, la ama de casa, todos pudieran leer la Biblia por sí mismos. Y él, pues se enfocó tanto, les digo, era un intenso, en 11 semanas traduce la Biblia al alemán. 11 semanas. 11 semanas. Obviamente no tenía más que hacer, ¿no?
Estaba encerradito. pero en 11 semanas. Estaba encerradito el Jorge. Así es. Se dice, hay quienes hablan de 400 actualizaciones. ¿Cómo le dicen cuando escriben el libro otra vez? Como revisiones. Hay quienes dicen, hablan de 400 revisiones que hizo Lutero. Hay otras personas que hablan de 2000 revisiones que hizo Lutero a su Nuevo Testamento. Y fallece. Cuando él fallece, ya nadie podía parar esto. Claro. Ya nadie. A lo que, bueno, la pregunta es porque yo no sé si todavía siga más historia de Lutero, pero ahí se queda él en cuanto a las revisiones y con la obra hasta que fallece, de lo que comentabas en un inicio, O sale a la luz. de causas naturales o de lo que dicen algunas historias urbanas, vamos a decir así, o leyendas urbanas por envenenamiento. Federico I lo protegió ya durante toda su vida. Entonces, él como fundador de la universidad, como príncipe de Sajonia, príncipe de Alemania, él lo protegió contra Roma y la iglesia. Y de repente, algunos reformadores aprovecharon la ausencia de Lutero para empujar cambios con violencia en el mundo. Y Lutero, preocupado por todo lo que estaba pasando, dejó de ser el problema principal o más grande para la iglesia y decide volver. Y ya Federico, ok, ahorita hay una guerra por todos lados, no creo que te persigan ya Se van a fijar. a estas alturas exactamente. Y sale, vuelve a la vida pública. Federico le cede el convento agustino. Con el pasar del tiempo, el convento se va como que quedando sin miembros. A él le duele mucho, pero parte de su obra hace que muchos sacerdotes, monjas, monjes, frailes, dejen su vida, pues, como está enfocada en Dios, y dejan sus hábitos y empiezan a hacer su vida en la Alemania civil, en lo secular. Incluso él utiliza ese edificio que fue su convento, lo convierte en su casa para recibir a toda la gente que sale de algún monasterio y los recibe, los ayuda a vestirse, los ayuda a buscar un oficio, en lo que se acomodan. Que se integren en la sociedad. Una de ellas, una monja llamada, ¿cómo se llamaba? Catalina de Bora. Es monja, sale de un convento, llega con Martín Lutero y se casa con él. Hay quienes dicen que esto fue la manchita negra, ¿no? En el arroz, porque Martín Lutero había sido fraile, lo ordenaron como sacerdote y todavía continuaba con su celibato, vamos a decirle así. Pero él, sintiéndose como culpable de todo este cambio que estaba causando entre los sacerdotes y las monjas y monjes, él decide casarse con ella. Está bien, tenía su corazoncito. Es que nadie puede ser feliz toda la vida. Pero fíjense cómo dice, él le dice Ya vas a llegar a ese momento donde no puedas decir. él le dice a su novia, yo no estoy enamorado de ti, pero me voy a casar contigo para darle en la torre al diablo. La manera de enamorar a su... Está buena eso. Sin A lo embargo, mejor dijeron, ¿cómo le hacemos la vida imposible a Lutero? Lutero, pues Caballo de Troya. como es de apasionado, termina enamorándose de su esposa y tiene 6 hijos. Es que era hijo de la mala vida. Como le dijo, no te quiero, pues se enamoró. El 18 de febrero de 1546, él va a Eisleben, el lugar donde nació, y va a arreglar una discusión por ahí, un asunto de herencias. Después de resolverlo, lo regresan a su posada y ahí termina muriendo. Creen que de algún ataque al corazón o algo así. Y ahí acaba la vida de Lutero. Nunca dejó de predicar, nunca dejó de escribir y de enseñar. Wow. La torre. Qué impresionante. Yo creo que
al espectador, yo creo que nunca han escuchado la historia de Lutero de esta forma. Yo nunca la había escuchado así. Entonces, pues esta es la historia de Lutero. Y yo creo que hay muchísimas más cosas que contar, ¿no? Sí, obviamente. Pero es una locura, me cambió, sí, el concepto de muchas cosas.